Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy sobre la creación de secciones transversales utilizando RoadEng. Mi nombre es Shadia Serrano y conmigo se encuentra el ingeniero de soporte para Softtree, él es Diego Otero. Bueno, como ya lo mencionamos un poco en el nombre del seminario, hoy exploraremos cómo las plantillas de sección transversal pueden transformar un diseño de un alineamiento en un modelo tridimensional completo. Así que bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí y por acompañarnos. Bueno, voy a empezar un poco hablando, estoy esperando que mi pantalla cambie ya. Voy a empezar hablando de las plantillas de sección transversal, de secciones transversales en RoadEng y pues, ¿qué son? Básicamente, pues son pequeños programas dentro del software que realmente definen la geometría de las vías, de las carreteras. Un diseño de carretera sin una plantilla de sección transversal es esencialmente solo un alineamiento o una simple línea. La sección transversal es lo que construye el aspecto 3D del diseño. Pues las secciones transversales pueden incluir parámetros como el ancho de la carretera o el ancho del corredor. Eh, si no estás diseñando una carretera, por ejemplo, pues también un ferrocarril o un oleoducto también definirá ese ancho. También pues incluye las profundidades de las superficies, de las cunetas, las pendientes de corte y relleno e incluso elementos como bermas o como banquetas adicionales. En la plantilla podemos ver en la imagen que estaba en ese momento en la pantalla, el editor, vemos esto es el editor de plantillas, que es como nuestra zona de pruebas. Aquí es donde creamos, modificamos y definimos la lógica que contiene cada una de las plantillas. Es un espacio donde podemos experimentar pues con ellas y ver cómo lucen antes de aplicarlas a nuestro diseño. Si haces clic en el icono de cuadrita, de cuadrícula, es donde podemos tener estas 4 vistas. Podemos observar cómo se ve la plantilla personalizada en las 4 vistas, pues cómo se ve corte, relleno y la pendiente derecha y la pendiente izquierda. Las secciones transversales son cruciales porque, pues como lo mencioné antes, una carretera sin sección transversal es simplemente una línea. Estas plantillas de sección transversal juegan un papel fundamental al interactuar con todos los diferentes componentes alrededor de los alineamientos. Interactúan con la topografía, las subsuperficies en particular, con las capas de suelo específicas. Por ejemplo, las pendientes pueden ajustarse dinámicamente según los materiales en los que se encuentren gracias a la lógica definida por la plantilla. Es importante señalar que hablamos de plantillas sección transversal en términos de lado izquierdo o lado derecho. Por ejemplo, una cuneta tiene un componente izquierdo y un componente derecho. Usamos la línea central de la carretera para definir las plantillas basándonos en estos lados, lo que permite comportamientos diferentes en cada lado según las condiciones del terreno. Las plantillas se componen de elementos llamados componentes. Un componente puede ser una carretera, una cuneta, una pendiente o incluso pues banquetes. Cada componente es como un formulario personalizable, llamémoslo así. Puedes crearlo de un lado, por ejemplo, el izquierdo, personalizándolo según tus necesidades. Y luego lo copias y lo pegas al lado derecho y pues de esta manera ahorras muchísimo tiempo. Además, el orden de los componentes dentro de la plantilla pues es importante, ya que representa el orden de construcción, generalmente desde la línea central hacia afuera. Sin embargo, a veces este orden puede variar según las necesidades del proyecto.
Por ejemplo, pues si agregamos una barrera, por ejemplo, necesitas una carretera sobre la cual construirla. Así que pues, los componentes del camino irán primero y la barrera se colocará pues al final. Cuando se trata de crear plantillas, no es necesario empezar pues de cero. El software incluye algunas plantillas predeterminadas que pues se pueden personalizar. También ofrece una biblioteca electrónica o una e-library en inglés accesible desde el editor de plantillas donde pues se puede seleccionar y modificar componentes para incluir en tu plantilla. Otra forma de obtener pues estas plantillas es compartirlas. Puedes guardar y compartir tus plantillas con compañeros de trabajo o colegas o importar plantillas de otros proyectos para reutilizarlas. Esto las convierte pues en herramientas muy versátiles para diferentes tipos de proyectos. Y finalmente, para proyectos muchísimo más complejos, pues se pueden construir las plantillas desde cero, definiendo componentes pues en detalle y ajustando fragmentos y secciones según pues la lógica del diseño. Bueno, pero sin embargo, es importante recordar que las plantillas en el editor no se aplican automáticamente pues al diseño, sino pues se utiliza la función de asignar por rango, que pues como bien su nombre lo dice, es para asignar las plantillas a rangos de estaciones específicos, pudiendo aplicarlas a un lado, al otro o pues a ambos. En resumen, las plantillas de secciones transversales son herramientas poderosas que permiten personalizar y optimizar los diseños de las carreteras, adaptándolos pues a las condiciones específicas del terreno. Bueno, pues quiero, antes de darle la palabra a Diego, recordarles que este seminario está siendo grabado y que será publicado en nuestro canal de YouTube. Y también pues quiero recordarles que si tienen preguntas, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de GoToWebinar y pues estaremos respondiendo todas estas preguntas al final de la presentación. Así que bienvenido, Diego Otero, ingeniero de soporte para Softtree. Es quien se encargará de la parte interesante y pesada del seminario de hoy. Así que, Diego, te doy la palabra. Estamos viendo tu pantalla. Perfecto, Shaya, muchas gracias por esa introducción, por la presentación. Entonces, primero vamos a dar un poco de contexto sobre el proyecto. Las secciones transversales normalmente las trabajamos es en el módulo de Location, más sin embargo voy a mostrar aquí en el módulo de Terrain cómo luce nuestro proyecto. Entonces voy a dar un poco de contexto sobre nuestro modelo. Voy a abrir aquí la vista 3D. Este es un realineamiento que vamos a trabajar. Esta es una vía principal, es una carretera principal y vamos a conectarla con una vía terciaria. Entonces es una vía de acceso a recursos. Esto es netamente, por ejemplo, forestal. En este caso, voy a abrir la vista de planta. Vamos a apilar verticalmente para tener las dos vistas. Y vamos a activar el fondo. Aquí tengo una vista, una imagen de una ortofoto. Entonces vamos a tener un poco de contexto acá. Es un realineamiento, como venía diciendo. Básicamente ya existe una vía que conecta estos dos puntos. Podemos ver, si me acerco mucho, es esta vía que viene hasta por acá y sube hasta esta manera, de esta manera con este pendientado hasta ese mismo punto, pero por medio de nuestra nueva herramienta de optimización, el explorador de caminos, logramos identificar 5 rutas que minimizan costos para este realineamiento. Lo que estamos haciendo es ampliar la bancada, entonces tenemos otras especificaciones de clase de vía que cumplir y con el explorador de caminos lo logramos identificar. Tenemos estos 5 caminos y con clic derecho, seleccionar elementos por nombre, podemos definir cuál es el más económico.
En este caso, este es el que estamos diseñando. Si vamos ahora a abrir nuestro diseño, este es el inicio del diseño. Este ejemplo ya contiene unas curvas verticales, ya tiene curvas horizontales, pero tiene una sección transversal predeterminada, que es la que viene por defecto dentro del software. Lo que vamos a hacer es modificar su comportamiento creando otras secciones transversales para aplicarlas en puntos específicos de nuestro diseño. Por ejemplo, podemos ver que con esta plantilla, aquí generamos unos cortes en este rango al final del alineamiento muy grandes. Tenemos, por ejemplo, si nos acercamos en la vista en 3D, en esta estación, que es la estación 2075, tenemos alrededor de, minimizamos acá, vamos a ver aquí en la sección, con clic derecho tenemos una herramienta para medir. Entonces voy a seleccionar acá, solo para tener una idea de cuánto relleno tenemos, 33 de distancia, y en Y son 23.4 metros. Es demasiado relleno como para contemplarlo así como así. Entonces en este punto es probable que lo tratemos como un puente. Y aquí tenemos otro relleno, y en esta región tenemos, en esta zona, en estas estaciones, en mi abscisa, desde la abscisa 1355 hasta la abscisa 1795, vamos a tener unas zonas de cortes muy grandes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer lo mismo. Voy a acercarme, y con la herramienta de medición vamos a ver cuál es la profundidad de mis cortes en ese punto, que en este caso son 12.3 metros. Es demasiado si lo analizamos desde el punto de vista de la estabilidad de talud. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear nuevas secciones transversales para aplicar en esos rangos específicos. Y por último, en esta zona, acá tenemos nuestra vía principal que se conecta con otra vía existente. Entonces en este punto vamos a aplicar una sección fija. Vamos a crear una sección fija para asegurar que no se mueva y no se modifique nuestro alineamiento en esa zona. Entonces empezamos, vamos a ir al editor de plantillas, como dijo Shadia. Este editor funciona como una caja de arena. Yo aquí puedo modificar plantillas, crearlas y ver cómo se comportan en distintas condiciones, a corte, a relleno y demás. Esta es la plantilla que yo tengo por defecto. Si vamos aquí a abrir tabla, esta normal.tpl es la que siempre se va a abrir cada vez que yo abra Rodenger. Entonces, si ustedes quieren, si tienen una plantilla que utilizan a diario en sus proyectos, lo que pueden hacer es guardarla, le dan guardar, la seleccionan, por ejemplo, que sea esta, que es la que yo siempre uso, le doy guardar y la guardo como normal.tpl. De esa forma vamos a sobreescribir la plantilla predeterminada y siempre se va a abrir esa misma. En este caso, lo que voy a hacer es utilizar esta para crear nuevas. Entonces voy a copiar y vamos a pegar como nuevo. Acá simplemente estoy copiando esta nueva y vamos a utilizarla para hacer nuevas plantillas. Acá en la biblioteca virtual tenemos una serie de componentes. Vamos a seleccionarlos todos y para mirarlos, seleccionar todo. OK. Tenemos calzadas, todas están en nuestro idioma. Cunetas, taludes, conectores, muros, que en este caso nos vamos a centrar mucho en estos muros porque van a ser los que nos van a permitir estabilizar estas zonas de rellenos grandes y de cortes muy profundos. También tenemos tuberías. Por ejemplo, si quisiéramos diseñar una tubería, lo que podríamos hacer es crear los alineamientos, hacer los alineamientos y aplicar este tipo de sección. Y acá hay otros misceláneos, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es, voy a minimizar acá, vamos a editar este. Entonces, este va a ser una plantilla que funcione para controlar nuestros rellenos. Entonces, lo que voy a hacer es
propiedades, clic derecho, propiedades, o también podemos suprimir este botón. Voy a crear mi plantilla vamos a copiar un componente de acá. Entonces vamos a muros, y en este caso, para estabilizar mi relleno, voy a escoger este tipo de componente. Va a ser un muro de relleno GRS o MSE. En este caso vamos a tratarlo como un MSE, que es una estructura de contención de tierra estabilizada mecánicamente, lo cual tiene una serie de propiedades y se construye con una serie de geosintéticos o geotextiles, como le digan en sus países, que se integran en el relleno del muro, mejorando la estabilidad y la resistencia de esta estructura. Voy a pegarlo aquí, pegar como nuevo a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque es el lado en donde estamos teniendo problemas con esos rellenos. Y como dijo Shadia previamente, esta serie de componentes tienen un orden específico de cómo deberíamos asignarlos. En este caso, este componente siempre hay que ubicarlo al tope de todo nuestro alineamiento, de toda nuestra serie de componentes, perdón. Aquí podemos ver cómo se comporta a relleno. Si vamos a corte, no lo vamos a notar porque está predeterminado para que funcione ese relleno. De esa manera. De nuevo voy a ir a propiedades para ahora sí cambiarle el nombre. Entonces va a ser un MSE que funciona relleno. Muro de relleno. Así estaría. Y ahora le vamos a modificar ciertas propiedades. En este caso es demasiado grande la longitud del desplazamiento horizontal. Entonces lo voy a modificar. Acá está en 7.2. Podemos modificar su valor. Voy a bajarlo hasta 6 metros. La altura de revestimiento de esto está correcto. Voy a modificar la pendiente de relleno. En este caso voy a bajarla de 1/3 a 1. Es decir, un valor de 300. Y aquí vemos que si yo, dependiendo del comportamiento de la plantilla, vamos a tener esta serie como de advertencias. Si estoy cometiendo algún error, si estoy sobreponiendo algunas superficies o hay una superficie que está quedando dividida, vamos a tener una serie de advertencias, dependiendo de cómo funcione con los componentes que estemos aplicando. Ahora, también voy a copiar nuevamente el inicial y lo vamos a pegar como otra vez un nuevo, pero esta vez vamos a crear un muro de contención. Este va a ser para nuestros cortes. Entonces voy a ir a doble clic, pues para abrir esto, clic derecho, propiedades, y este va a ser un muro de contención. Muro de contención a corte. Y vamos a la carpeta de muros y barreras y escogemos la contención, por ejemplo. Voy a darle copiar, clic derecho, pegar como nuevo izquierdo. Entonces, como lo vamos a manejar a corte, lo arrastramos hasta una zona de corte para mirar su comportamiento. Y aquí vamos a modificar sus... Voy a bajarle un poco para que quede después de la cuneta. De esa manera. Y vamos a modificar sus propiedades. Con doble clic podemos abrir el cuadro de diálogo de propiedades. Entonces el ancho del muro voy a modificarlo, va a ser de 40 centímetros, 0.4 metros. La altura la vamos a dejar de 2.5 metros. El factor del muro es esta distancia, la vamos a dejar así. Y esta pendiente la vamos a cambiar, va a ser de 1.4 a 1. De esta manera, toda vez que estamos estabilizando, creando este muro de contención, vamos a poder tener pues una pendiente de muro un poco más pronunciada, evitando esos cortes tan excesivos. Y ¿cómo podemos saber este ángulo? Este ángulo normalmente nos lo tiene que proveer nuestro
nuestro geotecnista. El que está diseñando este muro sabrá las cargas que puede soportar y por ende la pendiente. Pendiente de topografía, la trasera estaría bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar y clic derecho, pegar a la derecha también. De esa manera. Ya estaría. Voy a darle OK. Y ahí lo que hicimos fue crear dos plantillas nuevas, más sin embargo no estamos aplicándolas todavía. Entonces no es necesario recalcular, simplemente voy a cancelar, así nos evitamos un poco de tiempo de procesamiento, que en realidad no estaría procesando nada porque no hemos asignado todavía la plantilla. Podemos ver que sigue estando igual el mismo corte y los mismos rellenos que tenemos acá. Voy a ir a asignar por rango, que es el cuadro de diálogo en donde podemos definir parámetros dependiendo de su estación. Entonces, para ello primero voy a mirar qué estaciones son las que necesito aplicar cada uno de los templates de las plantillas de sección transversal. Y en este caso, para el relleno, podemos empezar desde 2100 en adelante. Tenemos que aplicar una sección de relleno a la derecha. Aquí tendríamos que manejar otra plantilla de sección, puede ser un puente. Como tenemos esta topografía, que probablemente por acá haya un curso de agua, por cómo se ve, y ese relleno tan pronunciado, es muy poco probable que lo logremos estabilizar con una plantilla de sección para rellenos. Lo mejor sería aplicar un puente en este tramo. Y aquí volvemos a colocar otro relleno, que en este caso sería una estación. A ver, hagamos desde 1800, podemos ponerlos de 1806 hasta por acá, sería 1990 más o menos, donde sepamos que ya se está conteniendo el relleno. Sí, 1990 estaría bien. Y para el corte podemos mirar las estaciones. Entonces, por aquí no está tan pronunciado el corte, aquí ya más o menos. Entonces podríamos dejarlo más o menos desde 1430 hasta 1795, más o menos 1800, puede ser. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a asignar por rango y estas estaciones las vamos a anotar acá. Entonces el primero es vamos a escoger nuestra orientación, nuestro rango. Entonces a la derecha vamos a aplicar nuestros rellenos. Entonces escogemos derecha y vamos a seleccionar en la lista desplegable nuestro muro de relleno MSE y colocamos las estaciones en las que queremos aplicarlo. En este caso yo las anoté, era 1806 hasta 1990. Le damos añadir y editar. Es importante oprimir este botón, si no, no estamos realmente añadiéndola. Volvemos a escoger el muro de relleno y vamos a colocar otras estaciones. Esta vez va a ser de 2120 en adelante. Entonces podría memorizarme cuál es la última estación del proyecto, o puedo escribir dos puntos, que es el mismo símbolo para inicio o fin. Lo añadimos y ahora a ambos lados de la calzada vamos a necesitar una plantilla de corte. Ponemos muro de contención a corte y esto va a ser desde la estación 1430 hasta la estación 1800, como habíamos dicho. Añadir o editar y ya estaría. Entonces aquí sí le doy OK. Acá sí necesito recalcular para que el software compute todos estos cambios de la sección transversal y no recalcule los valores de cortes y rellenos nuevos. Ya estaría. Entonces voy a abrir aquí nuestra vista en 3D. Y como podemos ver, ya se aplicó, por ejemplo, nuestro
muro de relleno estabilizado mecánicamente. Podemos ver cómo se ve estas bancas del muro y se está conteniendo todo el relleno que teníamos con ese pendientado muy grande. De igual forma en esta estación está pasando lo mismo, y para corte no es visualmente tan fácil de verlo, es mejor verlo en la vista en la vista de sección. En el corte también podemos ver cómo se está conteniendo toda esta profundidad que teníamos que hacer. Y ya estaría. Aquí en plantillas voy a explicar algo rápidamente. Voy a copiar. Esta no la vamos a utilizar, simplemente es para explicarlo. Y vamos a pegarlo como nuevo. Este solo es el ejemplo, entonces en propiedades voy a ponerle ejemplo. Ok. Como explicó previamente Shadia, nuestros componentes también tienen ciertos fragmentos. Si quisiéramos personalizarlos desde cero, podríamos hacerlo. Tenemos una serie de componentes que ya están previamente creados por nosotros, por la empresa, y se han desarrollado y probado. Sin embargo, si hay un proyecto en específico que requiere otro tipo de componentes, los podemos crear. Podemos ir a clic derecho, podemos, por ejemplo, personalizar este. Entonces, este es el de la calzada. Clic derecho, personalizar. Acá nos pregunta ¿desea convertir este componente de stock en componente personalizado? Le damos OK. Y aquí ya vemos que cambió y podemos desplegar una serie de parámetros, en estos casos, estos fragmentos. Acá tenemos el fragmento que controla la subrasante, el parámetro que controla el desplazamiento, la superficie 1 y la superficie 2. Entonces, por ejemplo, la subrasante, acá podemos ver cómo se modifica. Y aquí podemos ver todas las propiedades de este segmento, de esta plantilla. Podemos decirle que siempre siga la superficie objetivo. Si tuviéramos una superficie objetivo, podríamos excluir cierto tipo de superficies. Si comienza encima de otra superficie de relleno, que se omita. O que, por ejemplo, que se detenga cuando toque una superficie objetivo. Esta sería la forma de personalizar. Realmente siento que para la gran mayoría de proyectos, yo diría el 80%, no van a ser necesario personalizar nada. Sin embargo, tienen la opción de hacerlo. Yo creo que sí, del 80 al 90%, yo creo que se puede hacer con los componentes que hay en la biblioteca. Y ya estaría. Ahora vamos a revisar esta estación que tenemos en estas abscisas, un puente, en donde vamos a tener que crear otra plantilla distinta. Entonces, en este puente, lo bueno es que no vamos a tener que calcular todos estos tipos de cortes y rellenos, porque cuando aplicamos una plantilla de puente, se omiten obviamente, por obvias razones. Voy a ir a plantillas nuevamente y vamos a crear una plantilla de puente. Entonces voy a copiar una predeterminada, copiar, clic derecho, pegar como nuevo y vamos a cambiar el nombre. Este va a ser un puente. Damos OK. Y voy a eliminar todos estos componentes. Simplemente eliminamos y vamos a la carpeta de puentes. Hay 4 en este caso, uno de tablero, un tablero con un larguero a la izquierda, uno básico, un puente con otro tipo de frame, con otro, y este que contiene unas vigas y un andén opcional. Entonces voy a ir con el básico, que es este tablero, voy a copiarlo y vamos a mi plantilla de puentes, pegar como nuevo izquierda. Y ya estaría. Ahora, podemos notar que este puente en realidad es la mitad del puente, solo estamos colocando el componente de la izquierda porque se está pegando a este punto. Este es el punto de la línea central, es decir, necesito todavía la mitad de la derecha. Entonces voy a copiarlo y lo pegamos a la derecha. Se está sobreescribiendo, entonces vamos a voltearlo
Ahora sí tiene sentido. Tenemos la línea central en este punto, que es donde se está uniendo. La conexión podemos verla acá. Y tenemos nuestro puente a la izquierda, puente a la derecha. Vamos a darle OK. Igual solo creamos la plantilla, no es necesario recalcular nada todavía. Y vamos a ir a asignar por rango. A ver, miremos primero las estaciones. Desde 2045 hasta por aquí todas se sostiene la Tierra. Hasta 2090 más o menos, que empiezan ya los cortes grandes. Entonces vamos a asignar por rango nuevamente aquí en la pestaña de plantillas. A ambos lados del alineamiento vamos a escoger este puente. ¿Entre qué estaciones? La estación era 2045 hasta 2090. Le damos de nuevo añadir editar. Le damos OK. Y lo interesante es que, como mencioné previamente, siempre que escogemos una plantilla de puente, no vamos a calcular cortes ni rellenos en ese rango. Entonces aquí ya tenemos nuestro puente, podemos ver que ya hay una luz bajo nuestro alineamiento, donde permitiríamos que pase la hidrología o los cauces que hayan naturales ahí. Y si voy a ir a mi tabla de datos, voy a abrirla. Voy a ir a clic derecho, opciones de datos. Aquí lo que voy a hacer es mostrar que efectivamente en esas estaciones no estamos contemplando cantidades. Entonces nuestras estaciones eran de 2045, es decir, esta, hasta 2090, o sea, esta. Podemos ver que acá tenemos todas estas cantidades de cortes, rellenos y relleno de la superficie 1 en ceros, como lo habíamos previsto. Y por último, lo que voy a hacer es, voy a ir al inicio de mi alineamiento para mostrar un tema bastante interesante que se llama secciones fijas. Las secciones fijas normalmente se aplican o se crean entre estaciones en donde no queramos modificar o no queramos aplicar cambios por X o Y razón. Muchos de estos cambios pueden ser porque es una intersección y necesito asegurar que esté esa geometría de mi sección transversal, o porque es el comienzo de un túnel, el comienzo de un puente, puede ser. O simplemente por trazabilidad de obra. Supongamos que este ya es el final de mi proyecto, ya lo terminé y quiero remitírselo al constructor. Yo podría crear una sección fija en todo el alineamiento para asegurar de que no se hagan modificaciones al diseño y que se mantenga la misma geometría a lo largo del corredor. En este caso lo que voy a hacer es voy a crear una sección fija entre esta estación, que es esta intersección, y la intersección con esta vía pequeña existente, que es esta acá. ¿Eso para qué es? Para mantener que llegue y se conecte a esa misma cota. Entonces voy a ir aquí al panel derecha. A la derecha tenemos este panel que dice editor de sección. Lo seleccionamos y se nos abre este panel donde vamos a oprimir el botón de añadir sección. Entonces aquí en este cuadro de diálogo podemos colocarle una sección fija a la estación puntual donde acabamos de seleccionar, o por rango. En este caso lo vamos a hacer por rango. Vamos a hacerlo desde 485 hasta 935. Este es el rango que venía mencionando, que son esa intersección que une esta vía principal y la intersección que une la vía pequeña, la vía terciaria. Podemos definir qué tipos de puntos crear. En este caso estamos seleccionando todos y le damos OK. Lo interesante de este editor de secciones es que cada vez que yo genere una sección fija voy a poder permitirme modificar mi alineamiento sin que este rango varíe, pues garantizando que no
que no voy a modificar la geometría. Entonces, para cálculo de cantidades tiene unas implicaciones muy buenas, en el sentido en que voy a garantizar de que mis cantidades no varíen cuando yo se las transmito, por ejemplo, al constructor. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que en realidad yo verifique por topografía y en la estación 485 no tenemos este terraplén pequeño acá, esta zona plana, digámoslo así, sino vamos a suponer que esta línea negra, que es nuestra topografía, viene derecho. Entonces vamos a corregir ese error de la topografía inicial. Entonces vamos a suponer, vamos aquí al panel derecho, hacemos esta lista desplegable, oprimimos otra vez en más y aquí la polilínea ya puedo editarla. Podemos notar que cuando yo selecciono aquí a la derecha polilínea con 1687 puntos, se me selecciona en magenta esta polilínea. Entonces aquí ya podría editarla. Si yo voy a agrandarlo para que se vea un poco mejor. Clic derecho y vamos a ir a herramienta, añadir o editar punto de polilínea. Cuando yo me acerco a uno de estos puntos, voy a poder moverlos como si fuera el módulo de terrain. Al seleccionarlo, puedo, al hacer clic, puedo atraparlo y si yo en mi teclado oprimo suprimir, ya lo elimino. Entonces vamos a suponer que estamos corrigiendo esta topografía y que en realidad no tenemos ese terraplén, sino que hay un poco más dependiente desde ahí. Podría hacer esa serie de cambios cada vez que yo aplique una sección fija en algún abscisado. Esta es una de las aplicaciones que tiene. La otra, como mencioné, es el cálculo de cantidades para que no varíen las mismas en el diseño. Entonces, sabemos que Rodensch es interactivo y que en la medida de lo que yo modifique un parámetro en alguna de nuestras ventanas, se va a recalcular en todo el resto de las ventanas. Pero como tenemos una sección fija, podemos ver que vamos a tener este tipo de advertencias, evitando que cometamos esos cambios. Por ejemplo, acá lo que hice fue editar una de las secciones. Esa es una de las aplicaciones grandes que tienen las secciones fijas. Y ahora, por último, vamos a ir a Multiplot. Aquí en esta ventana activa de múltiplos vamos a exportarlas, a crear unos planos de secciones transversales y los vamos a exportar a AutoCAD. Entonces aquí ya cambié mi tamaño de página, lo escogí tamaño ANSI D y en el acceso a librería en la red vamos a escoger una sección transversal típica que ya viene en Rodensch. Aquí podemos ver que estamos omitiendo muchos detalles, podríamos crear un poco más de detalles en ciertas secciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a minimizar otra vez para ver qué estaciones eran. Asignar por rango. Entonces, por ejemplo, quiero ver el detalle de este muro desde 1800. Bueno, pongamos solo el último muro, de 2120 en adelante. Entonces vamos a crear un detalle. Voy a copiar. Clic derecho. Opciones de capítulo. Y entonces vamos a generar un mayor detalle entre las secciones 2045 hasta 2090. Perdón, desde 2120 en adelante. Como he dicho previamente, con los dos punticos podemos representar el fin o el inicio o el fin de un alineamiento. Aquí ya tenemos los detalles de este muro MSE y voy a seleccionar, vamos nuevamente a Multiplot y en formato puedo colocarle que se represente un espaciamiento mayor, por ejemplo, cada 5 metros o digamos cada 2 metros. Le damos OK, ahí recalcula cuántas secciones voy a estar dibujando.
Esto básicamente lo hacemos es porque es una sección importante de nuestro proyecto, entonces quiero representarla lo más fiel posible en nuestros planos. Entonces aquí ya podemos ver que cada 2 metros me está creando una sección transversal de mi proyecto, mostrándome cómo se comporta. De igual forma, podría insertar otro tipo de sección y a esta poder ponerle el resto del alineamiento. Entonces, por ejemplo, opciones de capítulo, ya no voy a hacer las que ya representé, sino voy a hacer las anteriores a esa. Entonces voy a poner 2 puntos y hasta 2120. Vamos a utilizar sección. Aquí lo que va a hacer es cada vez que haya una sección de estas, la va a representar, la va a dibujar, o podría hacerlo fijo. Podría decirle cuántas, la longitud de vida de las estaciones por página y una superposición. Pero en este caso vamos a escoger utilizar sección. Y ya estaría. De igual forma voy a hacerlo que tenga un poco más de detalle. Entonces vamos a hacerlo en vez de cada 200 metros, cada 20. Este método que utilicé de clic derecho, opciones de paginación, se llama, es básicamente como nuestro software calcula las secciones transversales. Entonces, dependiendo de qué tipos de puntos y cuántas secciones yo decida incluir, el software automáticamente va a calcular las páginas que requiere para mostrar ese nivel de detalle. Aquí ya podemos ver todos nuestros otros cortes que no habíamos mostrado previamente y demás. Y cuando estemos satisfechos con lo que estamos mostrando y con nuestros planos, nosotros podemos exportarlos. En este caso, podemos ir a archivo, guardar como, y voy a escoger, por ejemplo, secciones transversales. Y vamos a escoger en la lista desplegable, en este caso vamos a exportarlas a DWG. Le damos guardar, voy a escoger un poco menos de secciones para que tarde menos. Pongámosle de nuevo cada 200. Este solo hará el ejemplo como el nivel de detalle, pero para que tarde menos, solo para este ejemplo. Bueno, para recordarles que pueden hacer sus preguntas. Un buen momento. Y menos este capítulo, listo. Entonces le voy a dar OK. De nuevo, archivo, guardar como, y vamos a DWG. Y dejémoslo como secciones. Le damos guardar y aquí ya tenemos las opciones de exportación a DWG o de XF, que sabemos que son dos formatos compatibles con AutoCAD en este caso. Voy a permitir que se dibujen puntos en 3D y polilíneas y voy a escoger mis secciones. Aquí podemos escoger el formato de la página, los tipos de punto nuevamente y le damos OK. Acá nos está diciendo que estamos exportando una gran cantidad de secciones transversales que si deseamos continuar, damos que sí. Y ahí en una carpeta que estemos trabajando se van a estar creando nuestras secciones en AutoCAD. Y ya eso concluiría nuestro webinar del día de hoy. No sé, Shadia, si hay alguna pregunta o... Sí, Diego, vamos a hacer así como unas preguntas bastante rápidas que tenemos aquí en el panel de preguntas. La primera es, si creo una plantilla de sección transversal, ¿estará disponible la próxima vez que la use en el software, por ejemplo, para usarla en otro proyecto más adelante? Sí, como venía diciendo, si la creamos, lo que deberíamos hacer sería guardarla. En realidad, lo más importante es utilizar
este botón de acá, de guardar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera para más adelante, para el siguiente proyecto, no volver a crearla desde cero mi muro de relleno estabilizado mecánicamente y no quiero volver a crear mi plantilla de puente ni el muro de contención, lo que debo hacer es ir a guardar y selecciono los que quiero guardar. En este caso voy a seleccionar mi muro de contención, mi muro de relleno y mi puente. Le damos OK y le podemos poner un nombre. Por ejemplo, este va a ser el seminario web de secciones transversales 2. Lo guardamos y la próxima vez que yo lo requiera utilizar, vengo de nuevo al editor de plantillas y puedo abrir esta tabla. Seminario web, secciones transversales. OK, y aquí ya estarían mis tres secciones que creé. Diego, vamos con un par de preguntas más que ya nos hemos pasado un poco de tiempo. ¿Se puede definir la aplicación de una sección tipo de forma automática por la altura de corte o terraplén sin tener que decirle el rango manualmente? No, es decir, o sea, podría crear su plantilla y dejarla como predeterminada, de tal forma que el software siempre vaya a usar la misma plantilla y la va a aplicar indiscriminadamente desde la estación 0 hasta la estación final. Y ahí contemplaría todas las estaciones que está mencionando, pero que el software, digamos, detecte en qué momento aplicarla, porque sí, no es posible, pero podría dejarla como, o sea, guardarla, por ejemplo, rural, guardarla como normal.tpl y así cada vez que entre a Rodensch, esa plantilla se va a aplicar a todos sus proyectos, de tal forma que le va a optimizar ese tiempo de asignarlo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿se puede importar al software un levantamiento procesado en nube de puntos? Sí, claro que sí. De hecho, este proyecto es una nube de puntos LIDAR que viene en formato LAS, solo que pues ya está procesado. Lo que hice fue aquí en inicio, insertar archivo, inserté la nube de puntos y aquí en modelado de terreno generé la superficie, que es este modelo que tenemos acá, este modelo de la superficie irregular de triángulos, red irregular de triángulos, perdón. Pero sí se puede. De hecho, este proyecto es ese tipo de levantamiento. Perfecto. Siguiente pregunta. Tengo un puente en mi proyecto. ¿Cómo puedo incluirlo con una plantilla de sección transversal? No tendrá movimientos de materiales. Sí, correcto. Pues si tiene una sección tipo que no esté contemplada aquí dentro de nuestra biblioteca, podría crearla con otra serie de componentes que hay en la biblioteca y aplicarla con asignar por rango desde la estación. En este caso, por ejemplo, tenemos un puente casualmente desde la estación que inicia y la estación en que termina su puente. Y como dije previamente, lo interesante de esto es que en esas secciones puntualmente no va a tener movimientos de tierras, no se van a contemplar sus cortes ni rellenos. Entonces, sí es posible. Aquí podemos verlo. Bueno, Diego, y creo que una última pregunta dice, ¿es posible cambiar la plantilla que se abre por defecto a la que más convenga? Sí, claro que sí. De hecho, la respuesta es parecida a la que hice ahorita. Vamos aquí a plantillas. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir tabla y bueno, vamos a guardar, perdón. Escogemos la plantilla que necesitamos que se abra siempre. En este caso, supongamos que siempre manejo proyectos de infraestructura rural. Le doy OK. Y esta lo voy a guardar como normal.tpl. Voy a abrir un poco más grande esta
Esta es la ruta en donde siempre se guardan las plantillas, ya sea de sección transversal, las plantillas eh, de suelos, por ejemplo, de los terrenos que manejamos, los tipos de suelo que manejamos, plantillas también de multiplot, es decir, aquí es donde se maneja la mayoría de, de archivos que controlan nuestro software. Entonces la guardamos aquí en esta ruta, Windows, Program Data. Esta Program Data está normalmente oculto, hay que activar para poder visualizar esta carpeta, Softtree Rodench 11, y la guardamos en esta ruta como normal.tpl. Este normal es el que siempre se va a leer y se va a abrir como por defecto. Y ya. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Queremos simplemente recordarles a las personas que llegaron un poco más adelante de haber empezado el seminario. Este seminario está siendo grabado y su video será posteado en nuestro canal de YouTube en las próximas horas o posiblemente mañana. Así que todas las personas inscritas recibirán un correo de seguimiento donde estará el enlace y si no pues lo reciben, pues chequen sus spam o correo no deseado, o si no, pues vayan directamente a nuestro canal de YouTube y ahí lo encontrarán. También antes de irnos, quiero mencionar que la próxima semana, el 12 de diciembre, vamos a tener un seminario web específico para mostrar cómo trabajar con proyectos de nube de puntos o en específico LiDAR usando el software Rodench. Además, en enero empezaremos un curso de 20 horas así sobre este mismo tema. Así que si desean más información, comuníquense con nosotros o con la empresa ProICERCOL en Colombia. Este seminario nuevamente será el 12 de diciembre a las 6 p.m. hora Colombia y Perú. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Diego, ¿algo más que decir? No, muchas gracias a todos por asistir y por sacar el tiempo para esta presentación. Perfecto, así que nos vemos pronto. Que tengan un excelente día o noche. Adiós. Feliz día.